Mis hermanos, vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro oído atento, mis hermanos, a la palabra de Dios en esta mañana con nuestro hermano pastor. Hermano, pase usted. Bueno, antes, hermanos, de pasar al mensaje, le voy a pedir a mis hermanos Garza que pasen aquí al frente. Ellos, hermanos, me pidieron que yo exponga delante de las iglesias su petición de hacerse miembros de aquí de la iglesia, Bautista Southside. Y vamos a seguir el protocolo que se sigue, ¿verdad? Voy a preguntarle a la iglesia si está de acuerdo en que nuestros hermanos tengan la membresía de aquí de la iglesia. Todos los que estén de acuerdo, que levanten su mano. Muy bien. Entonces, por mayoría, por unanimidad, los hermanos Garza pasan a ser miembros de nuestra iglesia. Y antes de que pasen a su lugar, aquí en mis manos tengo la lectura de un pacto que es de la iglesia bautista. Después le voy a hacer llegar una copia para que la tengan ustedes. Le voy a dar lectura para que la escuchen y para que nosotros recordemos también lo que es el pacto de nosotros. Dice así: pacto de la iglesia bautista. Teniendo la convicción de haber sido inducidos por el Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y habiendo sido bautizados en virtud de nuestra profesión de fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora en la presencia de Dios, de los ángeles y de esta congregación, hacemos pacto los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa, como un cuerpo que somos en Cristo. Prometemos, auxiliados por el Santo Espíritu, andar juntos en amor cristiano, procurando el adelanto de esta iglesia en conocimientos, santidad y bienestar, promover su prosperidad y su espiritualidad, sostener su culto, ordenanzas, disciplina y doctrinas, contribuir fija y gustosamente para el mantenimiento del ministerio, los gastos de la iglesia, el alivio de los pobres y la promulgación del evangelio en todas las naciones. Prometemos cultivar la devoción de familia y la particular, educar religiosamente a nuestros niños, procurar la salvación de nuestros parientes, de nuestras amistades y de toda la humanidad en general, andar con circunspección en el mundo, ser justos en nuestras acciones, fieles en nuestros compromisos e irreprochables en nuestra conducta, evitar la chismografía, la difamación y el excesivo enojo, abstenernos de la venta y uso de las bebidas intoxicantes y ser celosos en nuestros esfuerzos por el engrandecimiento del reino de nuestro Salvador. Prometemos además cuidarnos los unos a los otros en amor fraternal, recordarnos mutuamente en la oración, ayudarnos unos a otros en las enfermedades y en los infortunios, cultivar la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra, ser tardos para ofendernos y estar prestos siempre para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para obtenerla sin tardanza. Prometemos finalmente que cuando tengamos que cambiar nuestra residencia a otro lugar, nos uniremos tan pronto como nos sea posible a otra iglesia en donde podamos continuar desarrollando el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios. Amén. Ese es el pacto que todos hemos hecho con nuestra iglesia y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por nuestros hermanos que ahora pasan a ser miembros de la iglesia Bautista Southside. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias porque en este momento estamos recibiendo a nuestros hermanos Garza como parte de la iglesia, como miembros de la iglesia. En este momento yo te pido, Padre, que tú seas con ellos, los guardes, que permita, Señor, que ellos puedan contribuir con los dones que tú le has dado para el engrandecimiento de tu obra en este lugar, Señor, que podamos estar con ellos, Señor, como acabamos de leer en este pacto, siempre, Padre Celestial, que nosotros como iglesia también procuremos el ayudarlos en su bienestar espiritual, que puedan ir creciendo en tu conocimiento, Señor, y que así juntos podamos irnos edificando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo estamos pidiendo. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora son parte de la membresía de la iglesia. Dios les bendiga. Pues ahora pasemos al consejo de la palabra de Dios, hermanos. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a ver una historia que para mí es muy emocionante, muy hermosa.
No la vamos a ver toda, ¿verdad? Por supuesto, porque es muy larga, pero vamos a ver parte de ella, la historia de Elías. Elías Tisbita, nos dice la palabra, ¿verdad? Elías, ya hemos visto en otras ocasiones, era un hombre rudo, de ahí por los campos de Galaad. Era una persona que se dedicaba a los cultivos del campo, muy dedicado a las labores físicas. Elías era un hombre muy fuerte, muy rudo, tosco. Yo la otra vez, hablando con unos hermanos, decía, a veces tenemos la tendencia a pensar que los hombres del Evangelio eran hombres delicados, eran hombres así con muchos perfumes, y no, todo lo contrario. Los hombres de los cuales se habla la Biblia eran hombres fuertes, toscos, acostumbrados a las labores cotidianas, de su ocupación. En ese caso era la agricultura, la ganadería. Así que eran hombres muy rudos. Si usted veía sus manos, eran manos con callos, eran manos muy gruesas y fuertes. Su piel era piel tostada por el sol. Eran hombres que se dedicaban a todas estas cosas, ¿verdad?, de la agricultura. Elías era así, era un hombre muy fuerte en su carácter, y Dios lo llama en un tiempo de apostasía nacional en Israel. ¿Qué había pasado? En ese tiempo estaba reinando Acab. El rey Acab en ese tiempo también, desobedeciendo la ley de Dios, toma como esposa a una mujer llamada Jezabel, de un país que estaba al norte de Israel, que se llamaba Fenicia, específicamente de los lugares de Tiro y Sidón, que eran los dos lugares más importantes de Fenicia. En Fenicia se adoraba mucho a Baal y a su esposa Astarot o Astarte. Estos eran los dioses decían ellos, de la fertilidad, que ellos le daban gracias a Baal y a su esposa por las cosechas que tenían o por la prosperidad que ellos podían tener. Los fenicios, esa era la forma de adoración de ellos. Pero cuando Acab se casa con Jezabel, al venir al lugar de Israel donde vivía Acab, pues introduce la adoración a Baal y empieza a tener mucha gente siguiendo a Baal entre los judíos. ¿Qué es lo que pasa? Apostatan de Dios, se alejan de Dios, se apartan de Dios y empiezan a seguir a Baal. Ahora, el tiempo de hoy no es muy diferente, hermanos. Dentro de la iglesia, hablando de la iglesia en general, no de la nuestra, sino de la iglesia en general, dentro de la misma iglesia hay una gran apostasía. Se está apostatando en pos de otros dioses, aunque se está predicando o se está sosteniendo doctrinas con la palabra de Dios. Si nosotros analizamos bien lo que se está enseñando el día de hoy, mucho de lo que se enseña ya no es palabra de Dios. Recordemos lo que hemos estado aprendiendo. Mucho de lo que se está enseñando hoy es solamente materialismo o humanismo o cosas que van en contra realmente de la voluntad de Dios. En la palabra de Dios, cuando se enseña realmente, el centro es Dios. Dios es el que da las órdenes, Dios es el que conoce todo, Dios es el que nos creó, Dios es el que sabe que nosotros nos corrompimos a causa del pecado, y en su divino amor Él desarrolla el plan de la salvación enviando a su Hijo Jesucristo para rescatarnos del fango en que estábamos. ¿Cómo se muestra cuál era el fango en que estábamos? En nuestra manera de vivir. ¿Cómo vivíamos? Con nuestra boca, con nuestros hechos, con nuestros miembros de nuestro cuerpo, todos ellos haciendo obras inicuas o malas, y eso nos muestra y nos da a entender que estábamos condenados antes de venir a Jesucristo. Pero ninguno de nosotros, si nosotros somos honestos y pensamos en cómo vivimos antes de Jesucristo, tenemos muchas cosas de que avergonzarnos, ¿sí o no? Y eso nos muestra la verdad bíblica de que todos nos echamos a perder. Todos nos echamos a perder. Entonces, para ello viene Jesucristo y muere. Y cuando nosotros nos entregamos a Él, hay un cambio dramático y radical en nuestra manera de vivir. Y a partir del momento en que empezamos a seguir a Cristo, nuestra vida va siendo transformada, va siendo santificada, va siendo purificada. Es lo que hemos aprendido, de que nuestros caminos torcidos, Dios los va enderezando. Y lo va enderezando a través de su bendito Espíritu y de su palabra. Nos vamos corrigiendo. Entonces, esto es lo que nos hace entender que solamente por la obra de Cristo nosotros podemos salir del fango en que estábamos y del rumbo a la condenación que teníamos. No hay otro camino, solo Jesucristo. En los tiempos de Israel
el pueblo de Dios, Israel, se alejó de Dios siguiendo a Baal. Ahora, ¿por qué era tan popular la religión de Baal? ¿Por qué fue que tan rápidamente el pueblo de Dios se olvidó de Dios y se inclinó a servir a Baal? Bueno, pues ya sabemos por qué. Baal era el dios de la fertilidad, su esposa era el dios de los bosques o de las cosechas también, Astarte. Esta adoración, pues ya lo hemos visto también, hermanos, pero tenemos que recordarlo para ver por qué estamos moviéndonos en un ambiente similar el día de hoy. Incluía las relaciones sexuales que Dios condenaba. Al día de hoy usted ve que el sexo se ve como algo tan normal, el sexo libre, el sexo depravado, el sexo contrario a la voluntad de Dios, se ve como algo tan normal y la gente se va atrás de eso. Y es tan popular que cuando usted habla en contra de eso, usted cae mal. No le gusta a la gente escuchar eso, pero eso es lo que Dios dice. Y en los tiempos de Israel pasaba lo mismo. Con Baal todo lo sexual era permitido, con Dios no. Dios demandaba santidad, como la sigue demandando el día de hoy. No ha cambiado Dios, sigue siendo el mismo. El hombre es igual. Cuando está corrompido por el pecado, es el mismo como lo fue en tiempos pasados, a como lo es el día de hoy. La naturaleza del pecado sigue corrompiendo, sigue llevando al hombre a arrastrarse en el fango del pecado, cosa para la cual no lo diseñó Dios. Dios le diseñó a usted y me diseñó a mí para que vivamos en santidad, para que vivamos en comunión con Él. Ahora, el pecado lo que hace es que nos deprava, nos quita a Dios de nuestra mente, quita a Dios de nuestra manera de vivir y hace que nosotros vivamos conforme a nuestros pensamientos que están controlados por Satanás. Y Satanás lo que quiere es corromper la creación de Dios que somos usted y yo. Eso es lo que Satanás busca. Por eso en los tiempos de Israel, el pueblo de Israel se alejó tan rápido de Dios siguiendo a los Baales, porque le ofrecía todo lo sexual que Dios no permitía. Entonces se fueron atrás de ellos, se fueron atrás y empezaron a adorar a Baal. En ese tiempo Dios levanta a Elías. Y Elías se levanta como un profeta de Dios y se presenta ante Acab y le dice: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te has alejado de Dios? Vive Jehová que por mi palabra no lloverá. Y se cumple. 3 años y medio no llovió en Israel, y para un país que dependía de la agricultura y de la ganadería, el que no lloviera era una tragedia, una gran tragedia. En ese tiempo en Israel había 2 tipos de lluvia: la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana venía aproximadamente como en el mes de marzo, y ya por ahí de septiembre, octubre venía la lluvia tardía, que es la que esperaban los agricultores también para que sus cosechas pudieran levantarse. En lugar de darle gracias a Dios por estas lluvias, se le empezaron a dar a Baal. Qué terrible fue. Pero hubo un tiempo de apostasía total. Y viene acá, ¿verdad? Enojado porque no llovía, y empieza a buscar a Elías para matarlo. Un poquito del contexto de este pasaje que vamos a estudiar es que Dios manda a Elías a que se esconda en la ciudad o en el país de donde era Jezabel, con una viuda que vivía allá. Y ahí se queda escondido un tiempo, hasta que Dios le dice: ahora es tiempo de que te enfrentes a Acab. Preséntate ante Acab. Y ese es el versículo 1 del capítulo 18, donde vamos a empezar. Primer libro de Reyes, capítulo 18. A partir del versículo 1 nos vamos a dar cuenta de que aquí ya Elías se había enfrentado a Acab, ya habían pasado los años en que no había llovido, y ahora estaba viviendo con la viuda, y ahí le dice Dios: preséntate ante Acab y háblale otra vez. Bueno, vamos a leer, versículo 1, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Bueno, vamos a ver. Después de que Elías pasa los 3 años y medio, porque 6 meses no había llovido primero y 3 años estuvo allá en Fenicia con esta viuda. Bueno, después de eso, él
recibe la orden de Dios de presentarse ante Acab. Y cuando él iba llegando allí, se da cuenta que había un terrible problema en Israel. Samaria, pues estaba en medio, estaba entre Galilea y Judea. Así que el hambre era grave. ¿Por qué? Porque no había lluvias, no había cosechas. Ahora, lo curioso del caso es, ¿por qué estaba enojado Acab con Elías? ¿No ellos le estaban dando honor a Baal? ¿Por qué no le pedían a Baal que diera lluvia? De hecho, podemos pensar que se lo pidieron, pero contestó Baal. ¿Respondió Baal? No. Mire, hermano, cuando nosotros dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar otras cosas, sea lo que sea, puede que no sea un ídolo, puede que no sea una estatua, pero podemos adorarnos a nosotros mismos, o adorar el materialismo, o buscar, es más, podemos adorar el dinero. Cuando empezamos a buscar estas cosas, van a llegar momentos de gran necesidad espiritual en nuestro interior. Y cuando usted piense que su ídolo le va a resolver esa necesidad, créanme, usted va a quedar frustrado. Usted va a tener una grave sequía espiritual en su interior. Usted podrá tener todo lo que quiera exteriormente, materialmente, económicamente, físicamente, pero si usted está seco por dentro, nada de eso lo va a disfrutar. Nada de eso lo va a hacer feliz, y usted va a vivir en amargura constante, controlado por el pecado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa, porque la mayor necesidad que nosotros tenemos no es lo externo, es aquí adentro. Es la necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Mientras no la llenemos con nuestro Señor Jesucristo, podemos tener todo externamente, pero nada le va a hacer vivir feliz. Créamelo, créamelo. Entonces sigamos acá. El hambre era grave en Samaria, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Muy bien, Abdías era un hombre que le temía a Dios, pero estaba viviendo ahí con Acab, ahí cerca de Acab. Y Acab lo llama y lo comisiona: mira, vamos a buscar a Elías, lo quiero matar. ¿Por qué? Porque le estaba echando la culpa de que por causa de Elías no había lluvia. Entonces, ¿dónde quedaba su fe en Baal? Bueno, pues se divide con Abdías y se van cada uno por un lado para tratar de encontrar a Elías. Ahora, Elías se encuentra con Abdías. Y Abdías le pregunta: ¿eres tú Elías? Sí, yo soy. Ve y dile a Acab que me voy a encontrar con él. Abdías le dice: no, pues si voy y luego el Espíritu de Dios te lleva de aquí y yo traigo a Acab aquí y no te ve, pues me va a matar a mí. Porque no estás. No, dice, yo me voy a presentar delante de él. Tráelo. Y Abdías se va y lo trae. Bueno, vamos a leer ahora aquí. Vamos a leer a partir del versículo 12, porque es donde Abdías le dice a Elías: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjese, hermano, fíjese cómo está. En la mañana hablábamos de la naturaleza del Evangelio. El Evangelio, aunque ha sido enseñado como que es un evangelio de amor, y realmente lo es un evangelio del amor de Dios manifestado en Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Pero cuando se habla del evangelio de amor, muchas veces esta palabra amor se malinterpreta.
Se toma amor como permisividad o como dejar que la persona siga viviendo en su pecado, cuando es todo lo contrario. El verdadero amor confronta a la persona que está en pecado para que se escape de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, si uno ama a la persona, no quiere que muera. Y si está en pecado, va a morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confrontarla. Eso es lo que hizo Dios con su palabra. Eso es lo que hace Dios diariamente con su palabra. Nos confronta con nuestra maldad para que nos arrepintamos y nos salgamos de ahí. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que lleva la predicación del Evangelio. Por eso el verdadero Evangelio no es muy popular, hermanos. El que no se quiera arrepentir le va a caer mal. Y no el Evangelio, sino el que habla el Evangelio. Eso es lo que le estaba pasando a Elías. Elías le estaba diciendo a Acab: arrepiéntete, deja a Baal, vuélvete a los primeros pasos en servir a Dios. Y cuando Acab lo ve, ¿qué es lo que le dice? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Eso es lo que dice la persona que no se quiere arrepentir. Me estás turbando mi manera de vivir. ¿Por qué me estás criticando? ¿Por qué me estás condenando? Cambia tú primero. Hay muchos argumentos que la persona dice cuando no se quiere arrepentir. Y aquí está la prueba. Elías recibe de Acab estas palabras: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Realmente quién lo estaba turbando? Aquí Elías se lo contesta. Lo vamos a ver en el versículo 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Vean qué valor de este hombre. Qué valor de este hombre, decirle al rey que tenía sus soldados allá, decirle: yo no he turbado a Israel, sino que eres tú que dejaste a Jehová y sus mandamientos y te pusiste a seguir a los Baales. Ese es el Evangelio, hermano. Aquí está Elías mostrando su amor por Acab y por Israel. Aquí está Elías hablando la palabra de Dios. Yo no he turbado a Israel. Eres tú desobedeciendo los mandamientos de Dios. Impresionante, ¿verdad? Elías es uno de los hombres dignos de admirar, uno de los hombres de quienes debemos aprender su valentía al testificar la palabra de Dios, uno de los hombres que en este momento se mantenía agarrado de la mano de Dios y podía presentarse delante de este rey Acab, impío, siguiendo al Baal, y decirle delante de él: tú eres el que turbó a Israel, llevaste a todos a dejar a Dios y servir a los Baales, llevando como paga la muerte para el pueblo. Qué tremendo. Ahora, vamos a ver qué más dice aquí. 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Vean a cuántos profetas sostenía Jezabel. Eran 450 de Baal y 400 de la esposa de Baal, que era Acera. Ahora, de estos 850 profetas, nada más asistieron los 400 profetas de Baal. Los otros 400 de Acera quizá presintieron que algo malo iba a pasar y no se presentaron allá al monte Carmelo. Solamente se presentaron los 450 de Baal, pensando: no, pues ahorita vamos a ver qué es lo que Elías quiere. Sigamos acá, 20. Entonces Acab, como rey, siendo él el rey, pues no se le hizo difícil, ¿verdad? Convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué quería decir esto de hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabe qué es lo que quería hacer el pueblo de Israel? Quería unir la adoración a Dios con la adoración a Baal y vivir así.
En otras palabras, la adoración a Dios demandaba santidad. La adoración a Baal permitía el libertinaje sexual. ¿Qué unión puede haber entre las dos? Ninguna. Una de las dos tiene que sufrir si se quiere unir. Una de las dos se tiene que rebajar si se quiere unir. Y en este caso, la única que se puede rebajar es la que anda en santidad, porque la que anda en libertinaje pues ya está rebajada. ¿Y qué fue lo que pasó? Empezaron a rebajar la palabra de Dios, hasta permitir la inmoralidad sexual. Qué terrible. Por eso Elías, en el celo de un profeta, dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues vivan en santidad. Y si Baal es Dios, pues vivan en inmoralidad. Pero no estén pensando que pueden servir a Dios sirviendo a Baal. Eso es lo que le quiso decir al pueblo de Israel. Qué valor de este hombre, ¿verdad? Qué profeta, este tisbita, Elías tisbita. Bueno, sigamos acá. 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. ¿Qué es lo que iba a hacer Elías? Iba a demostrar quién era el verdadero Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros demostrarle a un mundo perdido que el Dios a quien servimos es verdadero? Es el verdadero Dios. ¿Cómo? ¿Quiere usted preparar un buey para ver si cae fuego del cielo? ¿O qué quiere hacer? No. ¿Sabe cómo? Como dice Pablo: presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es el culto que Dios espera y demanda de cada uno de sus hijos. Esa es la manera como usted le va a mostrar al mundo que nuestro Dios es el verdadero y el real. Porque si usted no presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces el mundo puede decir: tu Dios es falso, porque está viviendo como vivo yo. ¿Verdad? Sirviendo a Baal. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Elías? Prepara su buey. Bueno, primero deja que los profetas de Baal preparen su buey. Ahí está. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Ustedes pídanle a su Dios que responda. Y Elías se va. Ya sabía que no iba a pasar nada con Baal. Y se va y da la vuelta. Regresa al rato. ¿No ha contestado Baal? Pues grítele más duro. A lo mejor está dormido. Dice, a lo mejor salió de compras. Y ahorita que regrese, pues le oye. Y los profetas pegando de gritos. Y había un procedimiento que seguían los profetas, que cuando entraban en trance, porque era una adoración diabólica, esa adoración a Baal, entraban en trance ya de tanto griterío y empezaban a cortarse. Se sajaban los cuerpos, dice, y la sangre hacía que más se estimularan en su griterío. Y era un griterío ensordecedor. Y Elías pasaba y grite más fuerte, a lo mejor está bien dormido para que se levante y le pueda contestar. Y pasa el tiempo y Baal no contestó. Ya después del tiempo estipulado, dice Elías: ahora es mi turno. Pone Elías su holocausto y Dios se lo quema así. ¿Quién es el Dios verdadero, hermanos? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Sabe cuál es el significado del holocausto de Elías? Fíjese, ¿cuál es el significado del holocausto de los profetas de Baal? El cuerpo dedicado al pecado siempre vivirá sirviendo al pecado, para al final recibir la paga que es la muerte. Pero el cuerpo dedicado a Dios será purificado día tras día, será santificado, será hecho a la imagen de Jesucristo día tras día. Como decía Pablo, somos transformados como de gloria
en gloria por el Espíritu del Señor. Nos va transformando, nos va quitando de nosotros las cosas pecaminosas, desagradables a Dios, nos va haciendo a la imagen de Cristo, para que cuando estemos delante de su presencia, entremos confiadamente a ella. Para eso, Dios está trabajando en nosotros. Elías toma aquí a los profetas de Baal, dególlenlos, acaben con todos ellos. Ellos han pervertido la adoración a Dios, han traído una adoración falsa y merecen morir. De acuerdo a la ley de Dios, los falsos profetas merecían morir. Y son degollados todos los profetas de Baal. ¿Qué podemos aprender aquí de esta porción de la historia de Elías, hermanos? Podemos aprender que el único que realmente va a contestar, el único que realmente va a satisfacer esa hambre espiritual, esa sed espiritual que tenemos por naturaleza desde que nacemos en nuestro interior, es Dios. Es el único. Que nosotros vamos a ser tentados a adorar dioses falsos. Y el día de hoy, aunque no adoremos imágenes, pero podemos adorar, como hace un momento vimos, podemos adorar el materialismo. ¿Por qué? Porque el materialismo le da a usted una falsa sensación de seguridad. Le hace pensar que como tiene todo, está seguro, nada le falta. Pero ¿sabe usted que nosotros somos tan frágiles que a pesar de que tengamos todo materialmente, una simple enfermedad nos puede poner en una situación de desesperación? Somos tan frágiles. Y por eso necesitamos a Dios. ¿Sabe usted que podemos adorar el dinero también? Y sin embargo va a haber situaciones en donde el dinero no es suficiente para poder salir de una determinada situación y nos va a fallar. ¿Sabe usted que el único que le puede dar la seguridad y la calma en su vida es Dios por medio de su palabra? Es el único. Pero tenemos que estar convencidos, convertidos y conscientes de que tenemos que adorarle a Él. Y adorarle a Él significa no venir y cantar unos himnos acá y salir y ya le adoramos, no. Significa que con cada acto de nuestra vida vamos a darle adoración a Dios. Cuando alguien le ofende y usted lo perdona, usted está adorando a Dios. Cuando usted le habla a alguien del Evangelio, usted está adorando a Dios. Cuando usted obedece la palabra de Dios, es tentado y rechaza la tentación, usted está adorando a Dios. Esos son los actos de adoración que Dios demanda de nosotros. Día tras día, desde que usted se levanta, usted va a demostrar si realmente adora a Dios o está adorando a Baal. A cualquiera de los dos, usted lo está adorando, o yo también. Nosotros tenemos que adorar a alguien, ¿no? Somos seres, dicen ahí los eruditos, somos seres religiosos por naturaleza. A alguien te vamos a adorar. La mayoría de las personas adora lo falso, pero nosotros hemos aprendido que el único al que hay que adorar es a Dios. Él sí va a llenar nuestras necesidades internas que nadie más puede llenar. Y cuando nosotros estamos en comunión con Él, entonces entendemos realmente qué es la vida y cómo la tenemos que vivir. El hombre que no la entiende vive buscando lo material para a pasar su vida, y pasan los años y sigue tratando de acumular, y cuando se da cuenta ya está al borde de la muerte. Y dice, ¿para qué me maté trabajando tanto? Ahora ¿quién lo va a tener? Como dice ahí Salomón en el Eclesiastés, ¿verdad? Cuando habla acerca de eso, dice, he visto un mal debajo de la tierra, he visto un hombre que trabaja y trabaja y al final de su vida, ¿y ahora quién lo va a gozar? Me maté trabajando para ver quién sabe quién lo va a disfrutar. Es ilógico, ¿verdad? Pero el hombre sin Dios así piensa. Por eso es que el que ya está en Dios puede entender correctamente y puede vivir correctamente conforme a la voluntad de Dios. Recuerde usted el ejemplo de Elías y vivamos como Elías. Sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, hablemos la palabra de Dios con denuedo, no tenga miedo. De la palabra de Dios es así, es confrontativa y muchas veces nos va a traer problemas. Pero eso es lo que Dios, a eso nos mandó Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios y así tenemos que vivir para agradarle y Él estará con nosotros. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra, Señor, es fuego. Tu palabra es una espada que corta
nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, las coyunturas, traspasa todo, Señor, nuestro ser. Gracias te damos por ella, porque cuando andamos mal nos redarguye, nos exhorta, nos reprende. Cuando andamos bien nos anima, nos empuja a andar mejor, nos transforma. Gracias te damos, Señor, porque en tu fidelidad tú nos las has dado, y también a tu bendito Espíritu para que Él vaya guiándonos a ser transformados a la imagen de Cristo. Que ahora, Señor, esta palabra que hemos estudiado toque lo más profundo de nuestro corazón. Podamos comprender lo que tú demandas de nosotros. Podamos vivir no adorando dioses ajenos, dioses falsos, sino adorándote a ti, que mereces toda nuestra adoración. Te pido, Padre, que abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender esto que hemos aprendido hoy, Señor, que podamos discernirlo espiritualmente y podamos vivir conforme a esta palabra. Te doy gracias por mis hermanos. Te ruego, Señor, que nos bendigas con tu presencia y que ahora que salimos de aquí, salgamos para adorarte, así como te hemos adorado aquí adentro, lo hagamos allá afuera. Y que en la tarde que regresemos con tu voluntad, sigamos adorándote con toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Podemos saludarnos y recuerde, hoy en la tarde, a las 5, tenemos nuestro culto.